Bueno, es bien difícil, como dices, después de 40 días ya de vigencia de este impuesto en Venezuela o de la reforma parcial, Ujú, porque el ujú, impuesto se encuentra vigente desde el año 2016, sí. pero toda esta reforma parcial que entró en vigencia el 28 de marzo, en la práctica aún persisten muchísimas dudas. Y lo primero es, como tú dices, cuándo aplica este impuesto y todos, sobre todo todos los consumidores, Ujú, que son los nuevos ujú. en este impuesto deben estar claros y básicamente es cuando esa persona natural o esa persona jurídica pague en divisas o en criptoactivos diferentes al petro, pague esa transacción en esa divisa. Básicamente en ese momento ese comercio calificado como sujeto pasivo especial será entonces agente perceptor del impuesto y deberá entonces incluirlo en el documento correspondiente que la administración ha determinado, que es la factura. Ahora, esas divisas, ¿puedo yo pagarlas en efectivo, mediante una transferencia, mediante un mecanismo como CELE o con el uso de una tarjeta? La semana pasada, Leonardo Buniac nos decía, el economista, Román, fue un bodegón en Las Mercedes, uno muy grande. Pagué con mi tarjeta internacional y pretendían cobrarme el impuesto de 3% cuando no aplicaba. Es decir, ¿esa divisa es solo cuando pago en efectivo o cuándo es que se genera el impuesto? Sí, cuando hablamos del pago, el numeral 6 del artículo 4 define que se genera cuando no ocurra mediación de instituciones financieras. Eso creó muchas dudas Ujú. porque no definió exactamente qué era la mediación de instituciones financieras nacionales. Con el tiempo, básicamente se ha ido declarando y cualquier transacción en divisas que haga la persona, ya sea a través de divisas en efectivo o a través de todas estas plataformas como Zelle, PayPal, serán entonces sujetas a este impuesto. Importante cuando se pague con tarjetas de crédito e internacionales. Lo importante allí es saber el punto de venta por el cual se está pasando esa tarjeta. Si el punto de venta está afiliado a la red bancaria nacional, allí no ocurre el impuesto a las transacciones financieras porque básicamente el comercio en ese momento recibe bolívares. Si usted Eso está es. pasando una tarjeta de crédito o de débito y está utilizando su cuenta en moneda extranjera nacional o internacional, esa transacción allí está ocurriendo detrás de ella una operación cambiaria que convierte sus dólares a bolívares y el comercio recibe bolívares. Sin embargo, y pues, probablemente en ese caso el bodegón y otros comercios también distintos a los bodegones tienen puntos de venta internacionales Ujú. y en esos casos cuando la tarjeta internacional pasa sobre esos puntos, allí sí está ocurriendo un pago en moneda extranjera porque el comercio o el bodegón en este caso recibe divisas en su cuenta. Entonces, allí sí está ocurriendo un pago en moneda extranjera sujeto a las grandes transacciones financieras. Es importante saber por qué punto están pasando su Claro. tarjeta para saber si aplica o no aplica el IGTF. Estamos hablando con el licenciado en Contaduría Pública Alejandro Gómez. Alejandro, si yo, por ejemplo, tengo una cuenta en divisas en mi banco en Venezuela y yo pudiera hacer una transferencia a otro banco en el país o a un banco fuera, o no, digamos que a la hora de querer retirar parte de ese efectivo, ¿eso aplica para el impuesto a las grandes transacciones financieras? ¿Ese retiro de mis propias divisas en mi banco en Venezuela? Sí, bueno, todo este tema bancario ha estado bastante Sí. polémico en los últimos días porque básicamente la superintendencia ha restringido algunas transacciones que se venían Así haciendo es. con estas cuentas bancarias. Desde antes no se podía transferir desde un banco a otro, simplemente quizás dentro del mismo banco se podían hacer una especie de Ujú, transferencia ujú. de estas cuentas. Cuando ocurre retiros de estas cuentas, básicamente para que el banco actúe como agente perceptor del impuesto debe estar facultado para ello, es decir, debe haber una normativa que lo faculte como agente de percepción y en este momento, Román, la única normativa que se encuentra vigente es la que faculta a los sujetos, al banco a percibir este impuesto de los sujetos pasivos especiales. Entonces, cuando un sujeto pasivo especial haga un retiro en esas cuentas, ese débito bancario, el banco automáticamente lo interpreta como un pago o un retiro y le percibe el IGTF. Ok. Para el caso de las personas naturales, Ujú. allí ahí están estos grises que tú Sí, comentabas al inicio de sí. la entrevista, donde hoy no hay un instrumento que le faculte a la banca hacer esta percepción y ha estado bastante discutido este tema y los bancos básicamente aún de manos atadas sin saber si están o no Sí, están cumpliendo con la percepción del impuesto, pero en principio no hay un documento claro. que lo faculte a percibir este impuesto de las personas naturales o de aquellas otras personas jurídicas que no hayan sido calificadas como sujetos pasivos especiales. Y ante la duda, ¿qué hacen? ¿Se abstienen del cobro o por el contrario, sabes que como dudo cobro?
Sí, bueno, eso es delicado porque, bueno, básicamente podrían estar haciendo algo que está fuera Claro, de la legalidad. claro. De nuestro conocimiento, para el caso de las personas naturales no lo están percibiendo, Ok. o para aquellos no sujetos pasivos especiales, para los especiales sí lo están haciendo. Pero bueno, siguen en revisión. Eso, la banca, por supuesto, y toda la superintendencia que regula el área está en conversaciones permanentes con el CENIAT. Es algo que se Ujú, conoce ujú. y viendo cómo va avanzando esto, y sobre todo cuando ya se comiencen a liberar estas otras operaciones que se venían haciendo con la banca. Por supuesto ya ahí saldrán los otros instrumentos normativos que se requieren para poner o instrumentar esta ley a su máximo. Claro, Alejandro Gómez es nuestro invitado. Alejandro, ¿qué han registrado ustedes de sus clientes? ¿Cuáles son las dudas recurrentes, las más comunes que tienen que ver con el impuesto? Sí, bueno, el impuesto, al grabar todas las transacciones, y bien tú lo decías al principio, eso de grandes es una gran mentira. Graba todas las transacciones financieras, siempre lo fue. Hay como dos vertientes de problemas. Ujú, Básicamente, cuando nos referimos a todo el sector de comercio, de retail, el problema son cómo incluir estas transacciones en la factura, porque básicamente estamos hablando de que se necesitan adecuaciones en las máquinas fiscales, y eso es lo que ha retardado que todos los comercios hoy día, muchos de ellos aún no lo han podido cobrar. Algunos lo están asumiendo para evitar posibles sanciones del impuesto. Ya este fin de semana comencé, ujú. en el fin de semana típico que uno va a hacer el mercado, comienza a ver ya como algunos comercios lo comienzan a cobrar, y ve la resistencia del consumidor, es decir, bueno, pero en tal comercio no me lo han cobrado, o en este sí. Básicamente ha sido un desorden, y un desorden que se ha generado por todo lo que costó poner en puesta en marcha estas máquinas fiscales. Cuando Claro. nos vamos a los otros contribuyentes que no facturan sobre máquinas fiscales, porque básicamente esos son aquellos que realizan ventas al por menor, los otros contribuyentes que hacen facturas, con las que conocemos como facturas, allí el reto es distinto, sobre todo cuando hacemos ventas que no son al contado, son ventas a crédito, y se pretende entonces que el impuesto esté facturado desde el mismo momento en que se emite la factura. Pues Ujú. cuando yo emito la factura no sé cómo me van a pagar. No sé si me van a pagar en Sí, divisa, en bolívares, la mitad en divisa, la sí. mitad en bolívares, y eso ha generado bastante dificultades para el resto de los contribuyentes, y cómo entonces documentar a posteriori, cómo cuando él reciba el pago definitivo en la divisa, cómo documentará ese impuesto, y han surgido distintas respuestas hacia ello. Sí. Una recomendación final, ya para terminar, Alejandro, ¿qué hago yo si un establecimiento quiere cobrarme el impuesto y yo estoy convencido, seguro, con la ley en la mano, que no aplica? ¿Qué debo hacer? Bueno, además de no comprar allí, claro está, pero ¿qué puedo hacer algo más? Sí, bueno, principalmente si tenemos los argumentos para defendernos, ¿no? Básicamente todo el mundo tiene que saber, cuando se paguen divisas de cualquier forma, le van a cobrar el impuesto. Las dudas se van a presentar principalmente con las tarjetas, Sí, que allí hay que saber cómo se estaría, por qué punto de venta se estaría pasando esa tarjeta. Es importantísimo que cuando se pretenda cobrar este impuesto, bueno, nosotros somos garantes de que ese impuesto al final del día llegue ujú, al Tesoro Nacional, y para eso debe estar facturado. claro. Entonces no paguemos el impuesto sin la factura. Ujú, Para el resto de los contribuyentes, bueno, y como recomendación final siempre, velar por cumplir sus obligaciones, porque las sanciones en materia de percepción son altas. Para ello siempre les recomendamos a nuestros clientes que cuando tengan la obligación de percibir lo hagan, que mantengan sus declaraciones, por supuesto, al día. Este impuesto se declara de claro. forma quincenal. En KPMG siempre estamos informando esto a través de nuestras redes sociales, Ujú. @kpmg.underscore.be, y básicamente allí vamos a informarles, y de hecho hemos diseñado un portal tributario para que los contribuyentes tengan claro las fechas en que Sí. deben pagar estos impuestos, y estar al día, porque las sanciones pueden ser importantes, y no es momento de asumir riesgos. Así es. Alejandro, muchísimas gracias por atendernos, ¿ah? Gracias a ti, Román. Feliz Placer. día, que estés muy bien. Alejandro Gómez es licenciado en Contaduría Pública, especialista en Derecho Financiero, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, socio de impuesto de KPMG en Venezuela. 7:50.